Ya estamos de regreso en su programa El Tintineo Cultural. Estamos transmitiendo desde el auténtico Gran Café de la Parroquia desde 1808. Y bueno, ya tenemos aquí en la mesa a nuestro invitado especial y es el licenciado Saúl Pizarro. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí en tan emblemático lugar y con tan buenas amistades. Así es un gusto que nos acompañes, Saúl. Y bueno, les comento que Saúl Pizarro es licenciado en Derecho por la UNAM, además es académico universitario y es consultor en temas de desarrollo social y cultura. Y bueno, intenso agitador cultural. Prácticamente. Y bueno, el día de hoy lo invitamos para que nos hable un poquito acerca también de el tema que estamos abordando el día de hoy, y que es la poesía como género literario. Y bueno, queremos comenzar que nos platiques un poquito acerca de los retos que hay en poder promover la lectura en este género que es la poesía. Bueno, la poesía en general, todos tenemos poesía dentro de nuestro interior, todos vemos nuestra vida, o la gran mayoría vemos la vida como algo mágico, como algo que no entendemos. Y es ahí donde el individuo pues ha buscado de las artes, de la literatura, para explicarse ese fenómeno. La poesía tenía hace muchas décadas una vital importancia formativa en las personas. Había maestros que recitaban poesías de memoria, abuelos que les contaban a sus nietos esas poesías, pero en la actualidad ha perdido un poco la cercanía por los temas. La poesía en la última década del siglo XX se centró en poesías que no estaban a la par de lo que acontecía en la sociedad. A partir del 2000, del nuevo siglo, vemos nuevos fenómenos que han hecho que se acerque más la poesía a la gente. Hay tres cosas que yo siempre les digo a las personas cuando hablamos del tema de la poesía, que son como de vital importancia tener en mente. Uno, el ritmo. El ritmo, la imagen y el sentimiento. Esas tres cosas van a ser vital para cuando uno se enfrente a cualquier texto poético. Todos tenemos un ritmo, la vida tiene un ritmo, los coches transitan, nuestra sangre bombea, nuestro corazón bombea sangre a nuestro cuerpo. Todos tenemos una imagen que nos creamos de algo en nuestra cabeza. Se han dado cuenta las personas que están estudiando el tema de la lectura de las neuronas espejo, que son retransmisoras de lo que de lo que vemos a nuestro alrededor. Entonces, esas neuronas, esas imágenes que nos forman, se juntan con el ritmo, con el correr de las cosas. Y lo tercero que van a provocar en nosotros es un sentido, un sentimiento. Cuando leemos un texto indignante como las poesías de Javier Sicilia después de lo que le pasó a sus hijos, va uno a sentir enojo, ¿no? Va a sentir uno furia. Pero en cambio lee la poesía tranquila y apacible de Carla García, que es romántica, erótica, vamos a tener otro tipo de emociones. Entonces ahí es donde se conjuga esta imagen, este ritmo y sentimiento, que si los vemos así, la poesía va a ser muy vigente y la vamos a tener cada vez más cercana a nuestro acontecer diario. Claro, hemos notado nosotros, y lo platicábamos anteriormente en el programa, esto que mencionabas al principio, como que ese alejamiento que ha habido entre de las personas, entre la sociedad y este género que es tan apasionante como lo mencionas. Lo cierto es que pareciera que lo tenemos en el olvido, pero está presente todos los días con nosotros, como ya lo platicabas, ¿no? El ritmo pues vive con nosotros. ¿Qué pasa cuando una persona, normalmente el acercamiento a la poesía en las personas se da en los adolescentes, ¿no? Cuando empieza este cosquilleo romántico, esta punzadita sabrosa que tenemos a la hora de conocer a una chica o un chico que nos atrae, bueno, de esta manera empiezas tú incluso a ver la vida de otra manera. El amor, este cóctel químico que sucede dentro de nosotros, nos evoca emociones que queremos transmitirlas y a veces agarramos el papel. Pero no es lo mismo decir aquellas poesías verde, que te quiero verde y demás, ¿no? A las nuevas poesías que están escribiendo la gente que tienen que ver con elementos cotidianos. Hace poquito leía una poesía de un chico nacido en el 91 que publica para UNAM y en la poesía daba referencias al disco de Imanol, daba referencias al Duvalín, ¿no? Entonces las asociaciones que llegan a hacer pues son muy distintas a los ojos color esmeralda y a tus alas de querubín, que lo vemos en la poesía barroca tradicional, la poesía de Sor Juana, por ejemplo, que ahorita no puedes dedicarle un verso a una persona de Sor Juana, porque no es lo que está circulando ahorita en nuestro lenguaje, ¿no? Sería solamente alguien que ya se sienta, que lo lee, que lo
fragmenta, claro, pues ahora de esa lo manera analiza. sí lo va a discernirle entender. un poco más. Así es. Oye, Saúl, algo muy curioso que nos platicas sobre la poesía, el acercamiento temprano a la poesía. ¿Tú con cuál comenzaste, con qué autor o qué poesía fue con la que comenzaste? ¿Recuerdas eso? Yo tengo una gran predilección por un poeta que es muy sencillo en México, bueno, que fue muy sencillo, digamos, que a la hora de escribir, pero que creo que logra recopilar mucha de la esencia de los mexicanos, que es Jaime Sabines. Jaime Sabines, este poeta chiapaneco, que tiene logra de verdad asumir su papel como poeta, pero además como poeta mexicano, ¿no? Porque tiene muchos matices, lo mismo los temas de la muerte, el amor, la sexualidad compartida que claro, tenía con sus demás parejas, todos estos temas aderezan. Y en la adolescencia, como les decía, cuando viví un primer amor que no sabía qué expresarle, pues ahí está. Lo valioso en el tema de la lectura es en ocasiones que uno lee no para saber más ni para querer tener un total conocimiento, sino para entendernos. Claro. Cuando te pegas en el dedo chiquito de la mesa en la noche, empiezas a revolcarte del dolor y entonces dices, chin, qué tonto soy, ¿por qué me pegué? Cuando hablas contigo, hablas a través de un lenguaje. Entonces, cuando no sabes qué es lo que te pasa y no logras nombrarlo, dentro de ti estás en una gran interrogante. Y ese es el momento para leer poesía. Ese es el momento para acercarte a Sabines y ver: los amorosos callan, el amor es el más fino silencio, el más tembloroso, el más insoportable. Entonces dices, es cierto, le pasa también a otras personas, me pasa a mí. Le podemos poner nombre y significado a lo que estamos pensando. Además, imagínate, empiezan, por ejemplo, Jaime Sabines empieza: los amorosos callan, el amor es el más fino silencio, el más tembloroso y el más insoportable. Sí. Y kilómetros más al sur, en Chile, está Pablo Neruda, ¿no? Me gustas cuando callas porque estás como ausente. Sí. Los sentimientos son iguales, el silencio ahí está, el amor ahí está, la incertidumbre. Entonces, al lector nos es muy grato descubrirlo y apasionarnos a través de estas historias que tenemos a la mano y que pues me siguen erizando la piel, ¿no? Por supuesto. Claro, totalmente. Y bueno, siguiendo con la hilación de lo que te comentaba, tú has sido promotor de lectura. Y bueno, ¿qué experiencias has tenido con este género a través de cuando lo transmites a las demás personas? Bueno, la parte de promotor cultural, de mediador de lectura es muy interesante, porque no solamente es acercar los libros a las personas y decirles ahí están, sino haces como una labor de acompañamiento. Y en esa labor de acompañamiento pues logras descubrir sus sentimientos, sus acciones, qué piensan, hacia dónde van. Y es allí donde me di cuenta que las personas de la tercera edad, por ejemplo, sí tenían muy arraigado el tema de la poesía y les gustaban estas décimas esponcedas, los versos de la jarana, les gustaba la poesía, digamos que barroca, saturada de adjetivos que conocemos, porque para ellos eso les enseñaron que era poesía. En cambio, las nuevas generaciones encuentran muy sencillo ir en contra de las cosas o ser contestatarios con lo clásico y deformarlo, ¿no? Incluso los moldes, hay poesía muy libre ahora. Déjame leerte un verso de un poeta veracruzano que se llama Juan Joaquín Pérez Tejeda y dice así, dice: La Bamba 2. Yo no soy marinero, Dios me libre de ser naval, mejor ser un buen coplero, criaturita de la mar. Yo no soy marinero, soy víbora de la mar, que me enreden yo quiero las sirenitas del bar. Yo no soy marinero, soy criatura de la mar. Sí, como entra esta deformación, ¿no?, de lo que es la canción, pero involucra a él mismo, ¿no? Además es vigente, está, digamos que en el lenguaje coloquial, y eso es lo que está permeando. No quiero decir que sea lo que necesitemos, ¿no? Lo que permea ahorita, lo que nos facilita a los mediadores, pues tenemos que acercarles los textos que están leyendo para que ahí sean canal de que salten a otras poesías. Pero si llegan, un gran error que se hace en las escuelas, llegan con los libros de Salvador Díaz Mirón a leerles: mamá, soy Paquito, no haré travesuras, cuando todo tu entorno en general ahorita se vende como que hacer travesuras es positivo. Entonces ese desfase es lo que deja la poesía a un lado y lo que a nosotros los mediadores nos complica un poco el tema, pero que estamos retomando, ¿no? Estamos tratando de acercar esos textos poéticos para que ellos tengan esta idea, ¿no?, en su conciencia, y que a partir de ahí podamos tener varias vías de
trabajo, ¿no? Y disfrutar, pero una persona que tiene poesía en su vida se entiende, puede nombrar el universo de lo que le está pasando. La poesía es el resumen de la literatura, las palabras clave que van a estar ahí puntual y que seguro siempre van a tener en el corazón. Yo les apuesto que ustedes dos al menos se saben algún verso poético de memoria y que siempre en algún momento ahí lo traen en la cabeza. Claro, lo mencionamos, lo repetimos de manera cotidiana, incluso hay expresiones. A mí me pasa mucho con los libros, me pasó mucho con Sergio Galindo, tiene un libro, un cuento que se llama Pato, y hay un que hace mucho la expresión que todo es por culpa de la cochina hambre. Entonces casi siempre que lo platico en la cotidianidad es, ay, todo es culpa de la cochina hambre. Entonces se nos queda esas partes de los libros, de los poemas, de los escritores que pues se envuelven en nuestra cotidianidad. Y además habrá poemas que también tengamos muy frescos siempre, ¿no? Claro, aquí corremos el riesgo. A mí me decían en alguna ocasión algunas de mis novias, cuando les repetía el mismo verso. Infragante y cachado. Infragante y cachado, porque lo traes en la mente, para ti se asocia a un sentimiento pues de mucho apego, de mucha edad. Por ejemplo, Jaime Sabines tiene un poema excepcional que se llama Otra Carta, en donde dice... quisiera darte a nadie para que vuelvas a mí sin haberte ido. Entonces sí. Es como de te doy alas pero no. Claro, fíjense que mi acercamiento a la poesía al principio fue muy duro. A mí de pequeña en la primaria, en un colegio de Tabasco, soy de allá, me obligan a leer Redondillas y a memorizarlo. Y yo siempre he sido de la idea de que un acercamiento tan brutal y de esta forma no es conveniente. La mayoría de los niños terminaron odiando la poesía, era obligatorio y riguroso tener que aprenderla. Y a mí, a la fecha, la verdad es que sí me gusta Redondillas, pero la verdad es que no era la época para que yo aprendiera Redondillas. Ahora, tuve un acercamiento más profundo durante la secundaria, porque por gusto y placer en la biblioteca encontré, hace rato lo dije, de Mario Benedetti, El amor, las mujeres y la vida. No sé por qué me llamaba muchísimo la atención este verso de la secretaria ideal. Claro, ¿no? La que al final está ahí dispuesta para todo con el jefe, por supuesto. Entonces, la verdad es que siempre he sido de la idea de que no solamente los clásicos son lo ideal para comenzar a la lectura. La verdad es que mucho de nuestro público no es muy, muy ávido, pero pues me gustaría que nos dijeras eso. Como con qué autores podemos comenzar si no somos frecuentes en el rollo de la poesía. Mira, leer es un verbo que no admite imperativos, ¿no? Daniel Pennac hace una novela de eso, un excelente antropólogo en el tema de la lectura. Hay poetas que son más amigables, ¿no? Yo les decía, Jaime Sabines puede ser un poeta introductorio en algunos de sus poemas. Lo importante no es, más que adentrarte con un poeta en general, yo recomiendo mucho a los papás la lectura en voz alta. O la lectura en voz alta incluso en la adolescencia es muy enriquecedora, porque lo que no puedes tú dialogar con el libro lo haces con la persona. Si una abuela le recita un verso de Efraín Huerta a uno de sus nietos y no le entiende, seguro que en el diálogo se va a prestar a trabajarlo, a pulirlo y lo va a entender. Eso sucede con los mediadores. Nosotros seleccionamos ciertos textos en base a los grupos, porque no puede haber una generalidad, pero sí la idea del diálogo, de las lecturas en voz alta, pueden ser un buen acercamiento para la poesía. Ahora que mencionas, Benedetti, por supuesto, ha marcado una gran época, y hay un poema que se llama Táctica y Estrategia, que hace poquito un poeta también lo deformó y quisiera leérselo, creo que es muy vigente, muy bien, ¿no? Y dice: mi táctica es fabiarte, aprenderte cómo posteas y querer cómo stalkeas. Mi táctica es mandarte un inbox y que me dejes en leído, construir emoticons en un puente indestructible a través de ellos. Mi táctica es aprender tu timeline, no sé cómo ni con qué pretexto, pero que me agregues a tu lista. Mi táctica es trollarte y saber que eres franca y que nos compartimos selfies para que entre los dos no haya telones ni abismos. Mi estrategia es en cambio más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo ni con qué pretexto, por fin te vuelvas un meme. Vemos cómo se ha ido deformando esto, pero también se vuelve contextual a nosotros, ¿no? Todo lo entendemos. Claro que si le comentáramos o le leyéramos esta poesía a alguien de mayor edad, quizás no se sentiría tan identificada con esta. Claro,
pero logras el arraigo, ¿no? Y decir, ¿sabes qué poema es, no? Y mi táctica es saber cómo sos, verte sí, cómo sos, lo ¿no? asocias. Lo asocias, lo enganchas, y ese, contestando tu pregunta, ese podría ser el gran vínculo que está faltando ahorita en las escuelas. No solo acercarles la poesía como los libros, como las hojas, como lo impreso, sino también buscar estas otras vueltas, estas otras estrategias para hacerlo. Tengo mucho pleito con los maestros cuando me acerco con ellos, con los docentes, porque el papel de ellos, pues obviamente es un poco más rígido, el estar enfrente al grupo, el decirles, esto es el plan que tengo que cumplir. Muchos de ellos con muy poca preparación técnica y sobre todo cultural. Entonces cuando van y tocan el tema de la poesía, pues lo van a tocar así, de la poesía es la verso, forma, ritmo, ¿no? métrica. Ajá. Y vas a crear una repulsión en lugar de buscar una estrategia interesante, dinámica, de comparar poemas, de hacerlo más real, y con eso sin duda pescas lectores. Claro, y también la importancia de que el mismo alumno escriba, ¿no? Que se aviente después de leer a crear también él su propio verso, su propia rima. Aquí es donde yo podría recomendarles un libro que se llama Poesía en Acción, Manual para Talleres de Poesía, de Ramón Iván Suárez Camal. Poesía en Acción, Manual para Talleres de Poesía. Este libro es una verdadera joya para todos aquellos que desean iniciarse en el tema de soltar la pluma y escribir. Porque además nuestro pensamiento, cuando se estructura en papel, se vuelve real. Y una cosa que es real, pues lo puedes lograr, o lo puedes sentir, o lo puedes descubrir, ¿no? Y tenemos ahí un exgobernador que hizo muchas listas de cosas por cumplir. Pues sí es cierto, a veces más que nada esta programación mental en la que hacemos de escribir, de narrar, es algo que nos va a mejorar nuestra percepción de las cosas, y este libro puede ser un buen adelanto para aquellas personas que desean dejar una memoria, que desean leer mejor. Hay versos que se escriben, no sé, por ejemplo, en madrigal, que ya casi no se escucha, que es un verso muy pequeñito, ¿no? 2, 3 líneas, que dan un mensaje, que dan una idea. Y hay uno, por ejemplo, de Mario Benedetti, justo que dice, ahora que te atreviste a apretar la tecla play, por favor, aprieta la tecla stop, ¿no? Entonces, ese pequeño verso, pero tienen reglas, claro, tienen forma que podemos descubrir de esta manera. Sí, de hecho es lo que a veces muchos no entendemos, ¿no? Cómo está estructurado el verso, incluso pasa con la misma música, ¿no? Por ejemplo, las coplas, o todo este mundo de versada, que también tiene una métrica, las décimas. Entonces yo creo que este libro que nos comentan va a ayudar mucho a las personas que se quieran ya adentrar a escribir, ¿no? Porque a varios nos interesa todo este rollo de estar también escribiendo poesía. Sí, y sin duda, y además a veces pensar en decir, oye, me voy a aventar un clavado y voy a escribir poesía. A ver qué sale. A ver qué sale. Está bien, vaya, recordarles que a las personas me dicen, oye, es que es bueno o mal escritor ese, o será o no. Digo, no es que sea malo o bueno, pero es la habilidad de escribir como la de leer es como manejar. No, en su mayoría cualquier persona puede subirse un coche, prenderlo, arrancar y todo. Habrá quienes sepan cambiar una llanta, habrá personas que saben arreglar el motor, habrá personas que no saben arreglar eso, pero son excelentes corredores de carretera. Así pasa un poco con el tema de la lectura y de la escritura. Habrá quien sea muy buen cuentista oral, ¿no? Que sea un gran hacedor de historias con su lenguaje, pero llevadas al papel puede ser un fiasco, ¿no? Claro. Y no sepa puntuación, y no sepa gramática, que se enrede en sus temas, y ahí va a ser algo complicado. Pero también está la otra parte, quizás ese narrador escrito que lleva libros y libros compilados, que es muy exitoso, cuando lo pones ante un micrófono pueda temblar, como sucede en muchas ocasiones, claro, ¿no? ¿Cuántos escritores a veces vas a la charla y dices, ching, me caía mejor en papel, ¿no? Sí. Luego en las ferias del libro, cuando uno se encuentra ya directamente. Cada recepción. Pero bueno, prácticamente uno se queda con su obra escrita, como ya lo mencionabas, y es vasta, ¿no? Y rica, sobre todo. Y la poesía, en general, quien escriba, quien lea poesía, se va a encontrar de golpe consigo mismo. Esa es la gran ventana que es la poesía, es una ventana con un espejo, es una ventana de salida de nuestros sentimientos, pero un rebote como un espejo que nos está esperando y decir, es poder, es fuerza, es ver ese sentimiento tan arraigado. Por eso los temas que rondan a la poesía no son tan banales. Los temas que rondan al ejercicio poético de la escritura es que el amor, la guerra, son sentimientos, digamos, el miedo, la muerte.
¿no? Las supremas alegrías, ¿no? Por vivir, y esos grandes poemas que tenemos hacen vibrar en 3 palabras por su contundencia, porque ahí está, ¿no? Esa ventana espejo de la que también muchos autores han querido hablar. Por ejemplo, Octavio Paz, en uno de los ensayos que publica en 1963, hace poesía y poema y hace todo un ensayo en relación a los temas, ¿no? Donde dice: la poesía es conocimiento, salvación, poder, abandono, operación capaz de cambiar al mundo. La actividad poética es revolucionaria por naturaleza, ejercicio espiritual, es el método de liberación interior. La poesía revela este mundo, crea otro, pan de los elegidos, alimento maldito. Así es, hay una compilación que se llama Pan de los Elegidos, que es de Octavio Paz, yo lo tengo. Es muy interesante leer a Octavio Paz cuando es un poeta que habla también sobre poesía, ¿no? Claro, además, algunos lo tachan ahí, un poco de misógina su poesía, pero el maestro Paz sin duda es un referente, ¿no? Nuestro único premio Nobel en literatura mexicano. Él, yo creo que nació en una época distinta, se vio atrapado en la época del modernismo, ¿no? De las nuevas vanguardias, cuando él era un poeta clásico. Que anhelaba toda esta cimentación, pero bueno, se abrió paso por el talento que tenía, aunque por su vida personal ahí tuvo también algunos como muchos artistas. Como muchos artistas. Sus altas, bajas, claros, oscuros, por ahí. Pero sin duda, hay una poesía de él que me encanta. Óyeme como quien oye llover, ni atenta, ni distraída, pasos leves, lloviznas. Ahí está el ritmo y la cadencia, la imagen. Óyeme como quien oye llover. ¿Qué imagen te trae a la mente? Óyeme como quien oye llover. Me trae una imagen... me trae añoranza, honestamente, me trae cierta... Para mí, siempre cualquier cosa que tenga que ver con lluvia me va a traer eso. Independientemente de la imagen de lluvia, me trae como ausencia, honestamente, ausencia y... melancolía. Tantito. Sí, totalmente creo que la asociamos, ¿no? Creo que también tiene ese vínculo asociativo la poesía, ¿no? Vinculamos el verso con nuestra vida, con nuestra cotidianidad, con nuestras experiencias, y creo que es lo que hace rico este género, que obviamente complementa a todos los demás. Y bueno, ¿qué te parece, mi querida Fer, Saúl, si vamos a una pausa musical y comercial y regresamos a seguir hablando sobre poetas veracruzanos? Así que esto es el Tintineo Cultural a través de gcpw.tv. Estaremos en vivo hasta las 11 de la mañana. Así es, vamos a escuchar la canción Malibu de Miley Cyrus. Volvemos, esto es el Tintineo Cultural.